probablemente sí. Es que ustedes no se imaginan lo que es calificar un parcial a lápiz así por internet. Entonces sí, probablemente va a tener un pequeño bono para los que lo hagan en cierto orden. Listo, bueno. Entonces esta es la fórmula del área superficial. Habíamos visto que pues básicamente la idea detrás de esto es más o menos parecida al teorema de cambio de variable, ¿no? Que es o sea, lo que uno usa como el determinante en el teorema de cambio de variable, acá es, pues acá es esta norma del producto cruz, ¿bien? Más o menos es como la misma idea, una idea similar. Entonces, listo. Entonces ahora, hoy pues vamos a hacer ejercicios sobre esta parte. Bien. Vamos a hacer ejercicios sobre esta parte. Entonces estamos en la sección 7.4. Bien. Vamos a hacer algunos ejercicios de esta parte. Y pues también repasar un poco sobre parametrizaciones, ¿no? ¿Listo? Entonces, veamos. Bien. Listo, vamos por ejemplo el 17. Entonces, bueno. Ejercicios. Entonces, el ejercicio 17 nos dice lo siguiente. Dice, el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a x divide la esfera unitaria S en dos regiones S1 y S2. Hallar la razón entre las dos áreas. Entonces la razón área de S2 sobre el área de S1. ¿Listo? Entonces, pues veamos qué quiere decir esto. Entonces, bueno, yo tengo, por un lado tengo el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a x. Pues para saber qué cilindro es exactamente, pues uno hace como cuando estudia cónicas, ¿no? Completar el cuadrado para pues poder saber cuál es el centro y el radio de ese, en este caso es un círculo, ¿no? Entonces uno pues pasamos a restar el x igual a 0, ¿cierto? Y entonces pues completamos el cuadrado, entonces la mitad de este término, del término que acompaña a la x, lo elevamos al cuadrado, entonces el término que acompaña a la x es 1, al sacarle, perdón, recordemos mejor esto. Entonces, cuando uno quiere completar un cuadrado, por ejemplo este, x cuadrado menos x, pues lo que uno hace es tomar el término que acompaña a la x, que es 1, y dividirlo entre 2, ¿cierto? Porque uno lo que quiere es escribir esto de la forma x más, digamos, b, todo al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto es x cuadrado más 2xb más b cuadrado. Entonces uno lo que hace es igualar este 2xb lo igual a este menos x. Y de ahí uno puede sacar quién es b, ¿no? Porque entonces de ahí saldría que 2x por b es igual a menos x. Entonces de ahí x con x se va. Y entonces b sería igual a menos 1/2. Entonces el término que tengo que agregar para completar el cuadrado es 1/2 al cuadrado, ¿no? Este b cuadrado. Entonces ese término es el que tengo que agregar acá, o sea, 1/4. Entonces ese término lo agrego, 1/4, más y cuadrado, para que la igualdad no se altere, lo agrego al otro lado también, ¿cierto?
Y pues esto me sirve para factorizar. Entonces esto va a quedar factorizado como x menos 1/2 todo al cuadrado más y cuadrado igual a 1/4. Bien. Y acá pues uno sabe que el centro de este círculo es menos 1/2, 0. Y el radio es la raíz de 1/4, que es 1/2. Bien, 1/2. Entonces este es el círculo. Entonces pues, bueno, hagamos la gráfica de una vez en R3. Entonces fíjense que es un libro, es un círculo donde, es un cilindro, perdón, donde Z es libre, ¿no? Entonces eso es el círculo que acabamos de dibujar. Está como localizado en, perdón, aquí el centro es 1/2, ¿no? Porque le cambio el signo. 1/2. Es un círculo que está localizado en 1/2, 0. Tiene radio 1/2, eso quiere decir que justamente pasa por el origen. Entonces algo así. Y es pues como el cilindro generado por eso. Bueno, algo así, ¿no? Bien. Algo así, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues está la esfera de radio 1, que esa, bueno, se la voy a pintar acá a ver si no me sale tan mal. Perdón. Algo así. Y bueno, y por debajo, ¿no? Bien. No me quedó tan bien el dibujo, pero bueno. Es como que, es como si uno tiene la esfera y tiene el cilindro adentro, y entonces fíjense que ese cilindro divide como en dos esta, esta esfera, ¿no? Claro, el corte, o sea, los cortes van a ser como algo más o menos de este estilo. Sí, digamos, este va a ser como, esto azul que estoy pintando es como el corte entre el cilindro y la esfera. Eso es como lo que llamaríamos la superficie S1, que también pues por abajo tiene también lo mismo, ¿cierto? Por abajo pues como que también tiene una parte igualita. Esto sería como S1 y S2 pues sería como el complemento, ¿no? A ver si la puedo pintar aquí afuera un poquito mejor, a ver. Como que no tiene la esfera acá. Profe, qué Dime, pena, es que no dime, me queda dime. claro cómo hallar S1 y S2. Sí, es que fíjate que voy a pintarlo acá afuera a ver si de pronto un Ah, listo, listo, poquito profe. mejor. Gracias. Entonces, listo. Entonces acá está la esfera, ¿no? Entonces, fíjense que el círculo o el cilindro ese rojo, pues digamos, si yo lo pinto en el plano, X ya es un circulito acá. Entonces, como si ustedes toman este círculo, lo hacen el cilindro generado por él, o sea, esto va para arriba, también va para abajo, ¿no? Y entonces miran el corte que tiene ese cilindro con la esfera, ¿no? Entonces entonces fíjense que esto, pues lo que va a hacer es como si ustedes llevaran este círculo al borde y esto pues tiene que ser una región más o menos así. Acá está como el polo norte, ¿sí? S1 y abajo S2. ¿Sí? No sé, de pronto, yo creo que GeoGebra nos puede ayudar acá. A ver, les comparto GeoGebra un momentico. Creo que en esto sí nos puede ayudar GeoGebra. Entonces, a ver. Eh, ujú, ujú.
Entonces voy a compartir un momentico GeoGebra para ver si nos ayuda a entender un poco mejor. ¿Listo? Listo. Entonces, por un lado tenemos la esfera x cuadrado, x al cuadrado, más y cuadrado, más z al cuadrado, igual a 1, ¿cierto? Ahí está nuestra esfera pues, de toda la vida. Y el otro es el cilindro, x al cuadrado. ¿Cómo era? Perdón, aquí, a ver. Este era x cuadrado más y cuadrado igual a x, ¿no? Entonces, x cuadrado más y al cuadrado igual a x. Ah, perdón, aquí borremos este de x. Ay, x cuadrado más y cuadrado igual a x. Listo. Entonces, a ver si este está un poquito mejor. Bueno, este. A ver si. Creo que no me lo dejan otro color. A ver. No sé por qué esto no me está tomando. X cuadrado más y cuadrado igual a x. Bueno, no sé qué es lo que pasa con esto que no me está graficando. A ver, bueno. ¿Y qué pasa? A ver. Listo, a ver si ahora sí. Bueno, entonces, fíjense, no sé si ahí se alcanza a ver qué figura es, ¿no? A ver. Que es como poner, a ver, dejémoslo acá, sí. Es que es como la esfera y el cilindro que está adentro, ¿no? Entonces ahí se ve como la forma de la superficie, ¿no? Es esto que estoy ahí señalando. Y tiene una parte igual, pues, en la parte de abajo, ¿no? La parte inferior. Bien, entonces eso es como S1. Bien, eso es como S1. Y Profe, ¿y ese, por qué se cuentan dos superficies sabiendo que al ser una esfera es como geométrico, o sea, es lo mismo arriba que abajo? sí, sí, pero lo que pasa es que, digamos, al cortarla con el cilindro, te Ujú. generan dos superficies, lo que está dentro del cilindro y lo que queda afuera. Entonces, a eso es a lo que hace referencia el ejercicio. ¿Sí? Ah, ok, listo, profe. Gracias. Sí, o sea, digamos acá, esto, si ustedes lo ven desde arriba, pues ahí está el círculo. Y bueno, pues ahí quedan las dos superficies, ¿bien? No sé si es claro un poco mejor cómo se ve la superficie. Ahí la ven, ¿no? Ahí la ven. Sí, profe, claro. Listo. Entonces, bueno, entonces dejo de compartir esto. Y volvamos al tablero. Entonces, bueno, esa es la superficie más o menos que está considerando el ejercicio. Entonces, lo que nos piden es calcular el cociente entre las dos áreas superficiales, básicamente. Bien. Entonces, pues fíjense que como esto tiene simetría, yo puedo, por ejemplo, fíjense que ese uno tiene como dos partes. Entonces, yo podría solamente calcular la parte de arriba y multiplicar esto por 2. Bien. Entonces, digamos, S1, la superficie S1 tiene simetría, digamos, por lo que
podemos calcular el área superior solamente. Superior y multiplicar por 2. ¿Listo? Entonces, fíjense que hay varias maneras de abordar este ejercicio. Una sería tratar de parametrizar pues, en polares, por ejemplo, podría ser. Pero, digamos que como fíjense que la parte de arriba de la esfera está descrita como una función, uno puede intentar usar eso. Recuerden que la vez pasada hablamos de que cuando la superficie es una función, es la gráfica de una función, uno tiene una forma explícita para la integral, ¿no? Justamente lo último que hablamos la vez pasada, déjenme regreso un momentico. Y es justamente esta última fórmula que teníamos acá. Ustedes recuerdan, es lo que vimos la última vez, sí, la última vez, ¿no? Que si esa es la superficie de una función, pues ya tenemos una fórmula explícita que es la raíz de 1 más la suma de las derivadas al cuadrado. Bien, entonces pues hagamos un primer intento con esta fórmula a ver si nos va bien, ¿no? Fíjense que allá tenemos el área de integración, porque el área de integración es justamente el círculo, pues que determina el cilindro, ¿no? O sea, esta región de acá, esta sería como la región D. ¿Bien? Esa sería la región D. ¿Es claro? ¿Es claro cómo vamos a abordar este ejercicio en una primera instancia? Profe, una pregunta, a mí no me Dime. queda claro qué es S2. O sea, entiendo que S1 es lo que está azul, pero ¿qué sería S2? S2 es el complemento en la esfera de S1. O sea, es como a la esfera le quitas esas regiones S1 y eso es S2. Profe, pero Ah, si uno le quita ese uno, ¿no sería, pues como creo, está partido por la mitad, ese uno sería igual a ese dos? No, 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 porque es que S1 es la parte de arriba, eso azul, pero incluyendo lo de arriba y lo de abajo. Eso es S1. Ah, ok, ok. O sea, S2 es todo lo que no es eso en la esfera. Ah, listo, listo, profe. Y, profe, yo me perdí ahorita con lo de, o sea, que como que el área con la que vamos a trabajar o la que Sí, encierra va a ser T. Ujú. sí, la región, digamos, como la parametrización que vamos a considerar es la función, es la que define la esfera como una función, la parte de arriba, pues. Entonces, la región de integración para calcular el área de S1 va a ser el T, va a ser el círculo que está justo debajo de la superficie S1, de la parte de arriba, pues, de la superficie S1. Es ese círculo que estoy ahí coloreando, o acá en la otra gráfica es este círculo de acá. Bien, esa va a ser la región D. Bien. Ah, listo, listo, profe. Sí, es como, Gracias. digamos, es como si ustedes estuvieran como pensando en ese uno como una función en la parte de arriba. Es como si ustedes piensan en la parte de arriba de ese uno como una función, el dominio de la función para que les dé exactamente ese uno, la parte de arriba, pues, sería ese círculo. Bien. Entonces, el área superficial, entonces el área de ese uno, pues va a ser, entonces voy a calcular solamente la parte de arriba de ese uno. Entonces sería 2 veces, por eso multiplico por 2, porque es 2 veces la parte de arriba y voy a calcular la parte de arriba. La parte de arriba sería la integral doble sobre D2 de la raíz de 1 más, bueno, voy a escribirlo así explícito, FU al cuadrado más FV al cuadrado de U de B. ¿Dónde? Donde la FU y la FB, o bueno, donde la función F, la función F es la que describe la, la superficie como una función, o sea, la esfera en este caso. Bien, entonces sería raíz de 1 menos u cuadrado menos b cuadrado. Que esta función, fíjense que esta función es la función que describe la parte superior de la esfera. Bien, parte superior de la esfera.
¿Listo? Entonces, y bueno, pues veamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, la derivada con respecto a u, pues es 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada interna, que sería menos 2u. Esto sería menos u sobre la raíz de 1 menos u cuadrado menos b al cuadrado. Bien, y fb, que esta función tiene simetría con respecto a las variables, entonces fb va a ser simplemente coger fu y cambiar u por b, es decir, es menos b sobre la raíz de 1 menos u cuadrado menos b al cuadrado. ¿Listo? Y entonces, pues esto me va a dar 2 veces la integral sobre t2. No sé por qué le puse un 2 al d, ¿no? Sobre d, simplemente. La integral sobre d. D es el círculo, ¿no? Que determina el cilindro, ¿no? Entonces, 2 veces la integral sobre d de la raíz de fu al cuadrado, que sería u al cuadrado sobre 1 menos u cuadrado menos b cuadrado. Bueno, 1 más, perdón, 1 más fu al cuadrado más fb al cuadrado, o sea, 1 más u cuadrado sobre 1 menos u cuadrado menos b cuadrado más b cuadrado sobre 1 menos u cuadrado menos b cuadrado. Bien. Profe, perdón Dime. por la pregunta, pero no me queda claro cómo determino FU y FB. O sea, arribita de eso. Fíjate que o sea, la función, esta función, esa sale de que la superficie está contenida en la esfera, ¿no? Sí, sí, señor. Ujú. Y entonces de ahí después derivo con respecto a u y con respecto a b. Ah, listo, listo, profe. Gracias. Ok, listo. Profe, Entonces, dime, dime, en dime. esas parametrizaciones no es necesario poner un jacobiano, no. No, no. Eso es muy Ok, importante esa pregunta, es muy importante que lo tengan claro. Cuando uno está haciendo la integral para el área, no hay jacobianos. ¿Listo? No hay jacobianos. O sea, digamos que el trabajo del jacobiano lo hace justamente ese producto cruz, ¿no? Producto cruz que uno calcula. Entonces, si uno pone el jacobiano, está en un error. ok, profe, Bueno, gracias. ok. Listo. Entonces, simplifiquemos un poco a ver esta integral, a ver si nos va mejor. Entonces, esto es como un denominador es 1 más u cuadrado menos, bueno, perdón, 1 menos. Entonces, 1 menos u cuadrado menos b cuadrado. Y acá, entonces, el denominador del primero es 1. Aquí me queda 1 menos u cuadrado menos b cuadrado más cuadrado más b cuadrado de u de b. Y bueno, pues acá hay cosas que se anulan. Este se va con este se va con este. Y me queda 2 veces la integral doble sobre d. Arriba fíjense que me queda 1. Entonces me queda la raíz de 1 sobre 1 menos u cuadrado menos b cuadrado de u de b. Bien. Esa sería la integral que habría que calcular. En esa integral, pues, así como está puesta, está como difícil, entonces probablemente sea bueno ya para resolver esta integral, ahí sí hacer un cambio de variable. Bien. Bien. Listo, entonces, listo, entonces calculemos. O sea, uno ya puede acá, pues, hacer la integral por el método que le sea más sencillo. Puede ser haciendo algún cambio de variable. Eso es equivalente, fíjense acá es importante que esto, eso es equivalente a, por ejemplo, haber parametrizado la superficie desde el principio en el cambio de variable que yo quiera hacer, por ejemplo, en esféricas o en cilíndricas, ¿bien? Eso no puede parametrizar, hubiéramos podido parametrizar la superficie desde el principio
En cilíndricas, por ejemplo, si yo fuese a hacer el cambio en cilíndricas acá, es equivalente una cosa y la otra, ¿ven? Entonces uno ahí escoge lo que más le guste, el procedimiento al final va a ser el mismo. O sea, yo hubiera podido empezar parametrizando la superficie en cilíndricas o dejarla en cartesianas como lo hicimos y en el momento de resolver la integral, pues sí, pasar a hacer el cambio de variable. Porque pues lo cierto es que esta integral, pues sí va a tocar hacerla por algún cambio de variable. Y fíjense que la región de integración es un círculo, probablemente lo mejor sea intentar cilíndricas. Bien. Perdón, cilíndricas no, porque estamos en una integral doble. Polares, estamos en una integral doble. Entonces, como el dominio de la región de integración es un círculo, probablemente lo mejor es intentar hacer la integral en polares. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que decir? ¿Algún comentario? Ahí cuando hagas ese cambio a polares, ahí sí tocaría usar el jacobiano. Cuando Ahí sí, vuelvas ahí. Exactamente. Ahí sí. a... Porque ahí ya, cuando hago un cambio de variable, siempre jacobiano. Listo. Entonces nuestra región de integración, pues, era el círculo este de que tiene radio 1/2. Es x cuadrado más y cuadrado menos x igual a 0. Y entonces, fíjense cómo lo escribo yo en polares. Ay, perdón, ¿qué pasó con esto? Uy, esto se me fue. A ver, déjenme volver. Listo. Entonces, ¿cómo describo yo esto en polares? Entonces, fíjense que el ángulo, fíjense que esta región de integración, esta es la región D. Esa región de integración está localizada en el cuarto y en el primer cuadrante. Entonces, fíjense que para esa región, teta varía entre menos pi medios y pi medios, ¿no? Fíjense que el mínimo valor del ángulo es aquí abajo, que es como lo que abarca el eje negativo de las y, y el valor más grande que alcanza el ángulo es el eje positivo de las y. O sea, el ángulo varía como acá, esto que pinto en verde. Esa es la variación del ángulo, ¿no? Entonces empieza en menos pi medios, que es como el eje negativo de las y va hasta pi medios. Bien. ¿Y cómo es el radio? Entonces, ¿cómo calculo el radio? Una manera es, recuerden cómo se hacen polares, uno tiene que trazar líneas que salgan desde el origen y mirar cuándo entran a la región y cuándo salen. Bien, cuándo entra a la región y cuándo sale. Entonces, fíjense que el radio empieza en 0 siempre, en cualquier lugar, en cualquier línea que ustedes tracen, siempre cuando el radio es 0, eso está en la región, porque el origen está en la región. Y salen por la ecuación, salen por el círculo. Entonces, para saber por dónde salen, pues tengo que pasar esto a polares, la ecuación del círculo a polares. Bien, entonces, ¿cómo me queda esto? X cuadrado más y cuadrado es igual a R cuadrado menos X, que es R coseno de teta, igual a 0. Fíjense que de acá pues puedo despejar R. R es factor de R menos coseno de teta, ¿cierto? Pues de acá me sale R igual a 0, que pues no, esa la descarto porque justamente estoy tomando los valores positivos de R. Esto no. Y me queda la otra que es R igual a coseno de teta. O sea, esa curva, ese círculo en polares, se ve como R igual a coseno de teta. Bien, coseno de teta. Entonces, ese es el valor por donde sale. Entra por 0, sale por coseno de teta. Bien, Profe, dime. qué pena, es que no entendí la parametrización de teta, porque menos pi medios a pi medios. Porque fíjate que eso es porque la región está localizada en el cuarto y en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, fíjate que, o sea, esta flechita o ese medio círculo verde que yo tracé ahí, ¿sí? ¿Sí? Ujú. Ese círculo es ese medio círculo verde es el que te describe cuál es la variación del ángulo teta. O
¿sí? Ah, ya, Empieza, ya, ya. empieza en la parte en el eje negativo de las Ys, que es, puede ser 3 pi medios, como dice Catalina en el chat. Pero entonces si tú empiezas en 3 pi medios, tiene que ir no a pi medios, que ahí estaría como devolviéndome, ¿no? Sino sería como de 3 pi medios a 5 pi medios. Bien. Ok, sí. O puede ser de menos pi medios a pi medios. Bien. Ah, ok. Listo. ¿Listo? Ya entendí. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Sí, sí, señor. Gracias. Listo. Entonces, y bueno, entonces, teta varía entre menos pi medios y pi medios, y r varía entre 0 y coseno de teta. Bien. Coseno de teta es como r igual a coseno de teta, es la ecuación de ese círculo en polares. Y entonces, esta integral se nos vuelve entonces 2 veces la integral entre menos pi medios y pi medios de la integral entre 0 y coseno de teta de la raíz de 1 sobre. Fíjense que en el denominador es 1 menos u cuadrado menos b cuadrado. Y ese u y b juegan el papel de x y y, ¿no? Pues sí, si quieren acá, para hacer más, escribir las cosas correctamente, realmente estos ejes son como u y b, más que x y y, ¿no? Que las variables ahora eran u y b. Pero bueno, igual esto pues es 1 menos u cuadrado menos b cuadrado, eso es 1 menos r cuadrado. Y el jacobiano, r, ahí sí va jacobiano porque hicimos un cambio de variable, de r de teta. ¿Listo? De r de teta. Y esta sería la integral que calcula esa área superficial. Bien. Fíjense la diferencia entre las dos integrales, ¿no? En la primera integral, pues fíjense que la región de integración era un círculo, entonces si yo lo hago en cartesianas, pues ahí me van a hacer unas funciones probablemente complejas. Además que la función que estoy integrando, también pues la integral es compleja porque tiene una raíz la raíz de un cuadrático en el denominador, ¿no? Seguramente voy a tener que hacerla por sustitución trigonométrica. Mientras que la integral en polares, aunque sigue apareciendo ese radical, tiene la derivada interna dentro, por el jacobiano. Entonces, si yo hago u igual a 1 menos r cuadrado, la integral seguramente me va a salir más fácil. ¿Bien? Entonces, en principio esa integral, la segunda integral, pues luce más fácil. ¿Bien? ¿Es claro eso hasta acá? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Claro, profe. Listo, entonces pues este ejercicio nos sirvió ahí como para repasar un poquito también de cambio de variable a polares. Bueno, pues no lo voy a resolver porque pues prefiero aprovechar el tiempo para ver si alcanzamos a plantear al menos otro ejercicio. ¿Listo? Bien. Veamos otro, a ver. Creo que podemos ver uno del quiz. Del quiz. Pues muchachos, es su decisión. Pues decía yo, es que digamos el del cono, yo traté de hacerlo pasando a esféricas y pues logré hallar rho, pero lo hice así como medio a ojo y no terminé de entender bien cómo se calcula rho. ¿Y cómo No, decía el profesor, ejercicio? Dígame, Luis Carlos. es que de hecho hablando del quiz, yo ayer tuve problemas de conexión durante el día y no pude presentarlo. Le escribí para decirle, Sí, yo vi su correo, pero es complejo porque es que estuvo disponible desde el sábado por la mañana. Entonces sí, eso sí lo veo complicado. Bueno, listo muchachos. Entonces vamos a hacer el del quiz. ¿Cómo decía el del quiz? ¿Alguien que me ayude? El enunciado. Pues el mío decía que era un cono, que decía que el ángulo desde el vértice era pi medios y la tapa de arriba del cono estaba a la altura de 2. Ok, pero antes de hacerlo, me pregunta Catalina y Valentina, ¿cuál sería el área de S2? Ah, bueno. Entonces ustedes resuelven esto, ¿no? Entonces ustedes resuelven esta integral y eso les va a dar el área de S1, ¿cierto? Esto va a ser el área de S1. Bien. ¿Qué pasa con S2? Pues uno puede plantear la integral otra vez, pero también puede hacer algo mejor y es, como uno ya sabe cuál es el área superficial de la esfera, pues simplemente resta. Es decir,
el área de S1 va a ser igual al área total, o sea, el área de la esfera, menos el área de S1. Y el área de esfera, yo ya me la sé, es 4pi por el radio al cuadrado, o sea, 4pi menos el área de S1. Y luego, pues lo que hay que hacer es el cociente entre las dos. ¿Bien? ¿Es claro? Catalina y Valentina. Listo. Entonces ahora sí, la pregunta del cono. Entonces dice que el cono era, dice que el ángulo era, perdón, otra vez era pi cuartos. Profe, qué Sí, pena, yo esa última explicación que acabas de dar no la entendí. Como así que el área de S1 es el área de la esfera menos el área de S1. perdón. Es que dije algo, dije una cosa y escribí otra. Área de S2. Área de S2. Sí, o sea, si ustedes recuerdan, eran dos áreas, ¿no? Ah, ok, y S2 es el área afuera de la... El área de Ok, afuera de la... son los dos círculos. Ok, listo. Gracias, profe. ¿Listo? Ok. Si era como... Una era el área que encerraba esto, que era como algo así, con la parte de abajo. Esto era S1. Y S2 es el complemento, justamente. Bien. Bueno, entonces ahora sí, este ejercicio era phi igual a ¿qué? A mí me sale que es pi medios y que la altura es de 2. Pi medios. Sí, pues es que creo que está mal porque cuando yo lo resolví me tocó poner que era pi cuartos y en la Sí, imagen sí se ve como un porque... ángulo de 45. Entonces creo que sí está mal. Sí, yo creo que así como está mal planteado. Porque es que pi medios es el plano XY. Entonces ahí no se Sí, forma por eso. ningún cono. Entonces, si ese es el caso, escríbame un correo con eso y si le salió mal, pues yo se lo corrijo, ¿listo? Profe, una cosa ya que está hablando de correos, yo le he mandado 2 correos en las últimas como 2 semanas que no he revisado, entonces si porfa le puede pegar una revisada. Sí, claro, claro. Dale, No se gracias, preocupe, profe. yo todo eso lo reviso. Ah, bueno, dale, listo. Gracias. Eh, listo, entonces no sé qué hacer entonces en estos minutos que me quedan. ¿Quieren que resolvamos el ejercicio con pi cuartos? Sí, pues sería ver, es que yo traté de hacerlo por esféricas y eso y hallé todo menos rho, o sea, no supe cómo se podía hallar rho. Listo, entonces decía que phi era pi cuartos y que z era igual a, oh, 2. la altura era 2, listo. Entonces era, vamos a hacer el dibujo, a ver si estamos todos de acuerdo en que el dibujo debe ser algo como lo siguiente. Entonces un cono, entonces cuando dice que el ángulo es pi cuartos es este ángulo, ¿no? Y, y me dice que la altura es 2. Y lo que nos piden es como plantear la integral en esféricas, ¿sí? Sí, 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 señor. Listo, entonces es como la Sí, pero no región era B. así tal cual. El problema decía o sea, no daba phi, daba como el complemento de phi, pues según yo. Daba que salía en cierto ángulo, pero yo lo entendí desde el plano XY y de hecho resolviendo sí me dio. A ver, Había que qué, encontrar phi como el complemento del ángulo que daba. denme un momento, a ver qué ejercicio estamos hablando, porque ya me, ya me, ya me causó curiosidad. A ver, ¿qué número es? El quinto. El quinto, listo, ya miramos. A ver. El quinto, a ver, dice, la región que se muestra un cono, ¿no? O sea, la región W es un cono, donde el ángulo a mí me sale que es en el vértice es pi tercios y la tapa superior a una altura de 7 raíz de 3. O sea, es como lo estamos describiendo acá. Es lo que me sale a mí. Bien. Hagámoslo con estos datos. Phi igual a pi cuartos y z igual a 2. Y lo que me piden es escribir los límites de integración en cartesianas, cilíndricas y esféricas. Bien. Cartesianas, cilíndricas y esféricas. ¿Listo?
Entonces me dicen que el que les causó problemas fue el de esféricas. Sin embargo, pues, o sea, cuando me dicen ese ángulo, el ángulo que forma dice que el ángulo en el vértice es pi tercios. Entonces bueno, realmente ahí hay algo que se puede interpretar también, ¿no? Porque es que cuando me hablan de pi tercios en el vértice, puede ser que me hablen del doble del ángulo, ¿no? Si ustedes tienen un cono, el ángulo en el vértice, entonces es todo el ángulo completo, ¿sí? Entonces sería como la mitad. Entonces no es que sea, pues depende de lo que les haya salido, ¿no? Pero digamos, si les dice que el ángulo en el vértice es pi cuartos, eso quiere decir que el ángulo el ángulo phi realmente es como la mitad, ¿no? Porque fíjense que el ángulo phi, pues es el que se mide desde el eje z, o sea, es la mitad. O sea, digamos, digamos que el ángulo en el vértice es pi cuartos, por ejemplo, como el que le salió a la persona que me preguntó, entonces phi debería ser la mitad de eso. O sea, pi octavos. Entonces, por ejemplo, si ahora entiendo por qué le salió pi medios. Si le salió pi medios, le dice que el ángulo en el vértice es pi medios, es porque el phi es pi cuartos, es la mitad. ¿Bien? Si el ángulo en el vértice es pi cuartos, es porque el ángulo es phi octavos. Pi octavos. Y entonces, bueno, ¿cómo se plantean esféricas? Entonces, fíjense que ya les están diciendo quién es phi. Entonces, phi varía entre 0 y pi octavos. Digamos, para este que yo escribí acá. Teta, fíjense que como estamos dando la vuelta completa, porque es como es todo el cono completo, entonces teta varía entre 0 y 2pi, y queda faltando rho. Rho entre quién y quién varía. Entonces, ¿cómo sé yo quién es rho? Ya con esto tengo que terminar. Simplemente trazo líneas que salgan desde el origen, y miro por dónde empieza rho y por dónde sale. Entonces, fíjense que rho empieza en 0. Rho empieza en 0, porque el origen está en la superficie, en la región, pues, de integración, y sale por el plano. O sea, por ahí sale, siempre sale por el plano. Bien, siempre sale por el plano. Entonces lo que tengo que hacer es el plano, que es z igual a 2, pasarlo a... Alejandro dice, entonces igual me dio por la casualidad de que el complemento de pi tercios es pi sexto. Sí, parece que tuvo suerte. Listo. Entonces z igual a 2. Entonces lo que hay que hacer es ese z igual a 2 pasarlo a esféricas. ¿Sí? A esféricas. Entonces, ¿cómo lo pasamos a esféricas? Bueno, pues rho, z era rho coseno de phi, ¿no? Rho coseno de phi igual a 2, entonces despejo rho de acá. Rho es igual a 2 sobre coseno de phi, o 2 secante de phi. Y ese es el límite en rho. Rho varía entre 0, el límite final, pues, entre 0 y 2 veces secante de phi. Bien. Y esos serían los límites de integración en esféricas. Bien. O sea, ese 2 secante sale de pasar la ecuación z igual a 2 a esféricas. ¿Listo? Bueno, antes de terminar, yo les había dicho que los iba a atender un día de la semana por la tarde. Yo creo que el día puede ser el miércoles en la tarde. ¿Listo? Puede ser de 3 a 4:30 o algo así. ¿Listo? Entonces yo les mando un correo igual recordándoles, ¿listo? Entonces el miércoles voy a estar en la tarde, aquí en este mismo Maca. Dice, ¿puedes repetir por qué teta es de 0 a 2pi? Porque fíjate que si tú proyectas esta región, esta verde, si tú la proyectas al plano XY, te va a dar un círculo con centro en el origen. Digamos, si tú proyectas esta región, te va a dar un círculo con centro en el origen, y ahí tú mides teta, como si fuera polares. Entonces fíjate que en este círculo, si tú mides el ángulo teta hace todo el recorrido completo. O sea, va entre 0 y 2pi. Bien, va entre 0 y 2pi. ¿Listo? Listo, entonces
Yo les mando un correo con esos datos, ¿listo? Pero entonces voy a estar el miércoles de 3 a 4 y media, por si tienen preguntas, en esta misma plataforma, ¿listo? Bueno, muchachos, que estén bien. Nos vemos entonces mañana. Gracias, profe. Listo, que estén bien.